Un atentado registrado en el día de ayer en Puerto Jordán, Arauca, dejó como resultado dos uniformados que perdieron la vida, 25 están heridos y están siendo atendidos, cuatro dicen que con mucha gravedad. Y después de este atentado, el presidente Gustavo Petro anunció que se debía de romper los diálogos de paz con el ELN, ya que era una situación muy similar al atentado ocurrido en el 2019. Sin embargo, a las 9:30 de la noche citó a reunión otra vez en el Palacio para hablar con los delegados de estos diálogos, y pues estamos esperando si realmente sigue la información sobre la ruptura de los diálogos o de pronto se retracta, como hay veces suele ocurrir con el presidente Gustavo Petro. Para poner en contexto lo que trae esta ruptura de diálogos y toda esta situación que está viviendo hoy el país, que sin duda alguna es la noticia del día, hacemos contacto a esta hora con el coronel Carlos Soler. Coronel, muy buenos días, y qué nos tiene para decir sobre esta situación. Bueno, muy buenos días, un saludo a toda su audiencia, a la mesa de trabajo. Pues esto se veía venir. Realmente, cuando uno dice eso, dice, uy, no, guerreristas. No, no, el tema es que con el ELN se ha sentado con los últimos 8 gobiernos lleva sentado el ELN, dentro de ellos uno doble de Juan Manuel Santos y uno doble de Álvaro Uribe, que también tuvo mesa con el ELN. El Ejército de Liberación Nacional, muy fuerte ideológicamente, muy infiltrado en temas, eh, muy infiltrado en temas de lucha y protesta universitaria, organizado en sus plataformas políticas e ideológicas, con un gran trabajo de masas. El ELN no lo han visto venir, y desde que nace en San Vicente de Chucurí, Santander, hace más de 40 años, se ha venido moviendo en el tema de universidades, organización de masas, basado en una plataforma política desde abajo. Desde abajo es adquirir poder local para adquirir poder regional, departamental, para llegar a tener poder nacional. El ELN ha crecido muchísimo. Mire que es un tema delicadísimo si usted coloca los mapas de la Defensoría del Pueblo, para que no digamos que es que los hizo alguien que quería desprestigiar al ELN. El crecimiento exponencial a más de 600 municipios en los últimos 2 años lo coloca uno en la perspectiva de qué está haciendo el ELN y reclutando menores. Al ELN no le interesa, como federado que es, son federados, a través de la DINAL, la Dirección Nacional, y el COSE, el Comando Central, toman decisiones autónomas regionales. Solo quieren expansión, están en guerra, dicen que no son terroristas, pero usan métodos terroristas como el de ayer. Sáqueme de la lista de terroristas, pero aquí, para que me saquen, les coloco unos explosivos terroristas. Y están agarrados con el Clan del Golfo y con las FARC en Arauca, ahí en Puerto Rondón, donde fue el tema ayer. Ahí hay unos combates hace poquito tiempo con el Frente Décimo de las FARC. ¿Por qué? Por coca. En el Catatumbo agarrado, ¿por qué? Por coca. En el Bajo Cauca antioqueño agarrado, ¿por qué? Con el Clan del Golfo, por coca. Entonces dice que no, que ellos narcotraficantes no son y que terroristas tampoco. Demagogia, se veía venir. Se les dijo, se les advirtió, pero ellos, digamos, los negociadores, tal vez ilusionados filosóficamente, tomando vino, escuchando la masa, y a Silvio Rodríguez, pensaron que era que el ELN iba a salir corriendo a entregar las armas, porque ellos decían, al ELN hay que conocerlo por dentro y es un enemigo muy peligroso. Aquí el tema es que se van a reventar o se reventaron. No entendemos, que es como siempre la ambigüedad que maneja el presidente, si es que congelados o ya los había congelado, descongelado, vuelto a congelar, ahora dice que los reventó, los cerró. No entendemos bien, pero allí es un poco para comenzar el análisis y escuchar más bien las preguntas de ustedes. Esto tiene mil aristas, pero quiero que de pronto, si ustedes me van preguntando, les puedo ir dando las respuestas. Sí, coronel, quisiera saber ese anuncio del presidente Gustavo Petro, lo que usted decía, es como muy ambiguo. Él un día dice se congelan, al otro día dice se suspenden, castiga el atentado, pero no sabemos qué pueda pasar.
¿Usted considera que si de pronto el presidente Petro llega a decir, no, como quien dice, les perdonamos esta, ya es, ya es como pues pasarse como por alto toda la situación de estos muertos y estos atentados y darle como mucha gabela, digámoslo así, al ELN? Es que el ELN, es que el problema de ser federado es como cuando uno negocia con una empresa donde las acciones las tienen, están haciendo una negociación con una empresa que las acciones están divididas en como en 4 accionistas grandes y uno se para de la mesa y otro. Eso es lo que pasa, el ELN es federado, no lo han entendido. Los negociadores no lo han entendido. Le coloco un ejemplo. Y lo que usted me está preguntando es si, o sea, el presidente no puede ceder más. Me parece, porque me parece muy al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, que Oti Patiño lo está haciendo bien. Oti Patiño es un tipo que está más allá viene del bien y del mal, está ya un señor viejo, digamos, maduro en sus decisiones. Danilo como comisionado les dio muchas gabelas. Danilo un poco en el ímpetu de su juventud y de pensar que podía solucionar el tema, no lo hizo bien y metió al presidente en muchos líos. Acuérdense, en 3 meses desmovilizamos el ELN. ¿Cuáles 3 meses? ¿De dónde sacó el presidente de Danilo? Que dijo que en 3 meses estaba solucionado. Y eso no es tan fácil, porque se le paran los grupos. Por ejemplo, hace 8 meses, el primer golpe duro a la mesa con el ELN fue que el Frente Comuneros del Sur, allá en Nariño, federal, y el cabecilla o comandante, el cabecilla llegó y dijo, yo sí quiero y me quiero sentar directamente con el gobernador. Y entonces el comando central dijo que no, que es que eso era una operación de inteligencia, que eso no era, que ellos no quieren aceptar que se les salieron del redil. Y el comisionado les dijo que sí, y allá están sentados. Con ellos no se va a romper nada, con ese 17 de noviembre allá en Nariño. El resto, comuneros del sur, el resto de frentes y cuadrillas que delinquen, a veces yo escucho que personas dicen que es que operan, que los que operan son la fuerza pública, delinquen, esos delincuentes en diferentes frentes, la Unión Camilista del ELN Norte de Santander, los frentes que empezaron a hacer presencia hacia el Magdalena Medio, tratando de entrar por el Magdalena Medio desde el sur de Bolívar, entrando hacia Santander y norte de Santander a reforzar, y ahí en combate, y los frentes de Arauca, los frentes que están en la frontera con Venezuela, en el estado Zulia, que están al otro lado, todos esos frentes que comanda Pablito, Arauca y norte de Santander, el narco más narco de todo el ELN y el que se pasó y reventó el diálogo cuando estábamos sentados con ellos en Cuba. ¿Por qué lo revienta? Porque él le dijo que no le gustaba. O sea, a Pablito, ¿por qué no le gustaba y por qué no le gusta? Apunten lo que esto tiene mucho que ver con Pablito, esto que sucedió ayer. Pablito, nadie lo ha querido aceptar, los comisionados dicen que no, Pablito es el que manda en el ELN, por encima del comando central. Pablito es ese muchacho que se ha capturado en Arauca y hace 5 años, 6 años, estando llevándolo al médico, se metieron 20 guerrilleros con fusil, asesinaron a los delincuentes, asesinaron a los escoltas de la policía y lo liberaron. Y él se fue para el otro lado de Venezuela, maneja el narcotráfico y desde allí hace lo que le da la gana con el ELN. Pero no lo quieren retar porque él empezó a colocar jefes de cuadrilla de su más cercano entorno en los diferentes frentes, y es muy violento, narcotraficante puro. Ese muchacho es el que tiene reventado eso, y él fue el que puso la volqueta con los explosivos en la Escuela General Santander, porque él no quería que avanzaran los diálogos, y lo hizo solo. Al Comando Central le tocó salir a decir, a mí no se me olvida la cara del Comando Central ese día en Cuba, ahí estábamos sentados, y ellos les tocó salir a cañar a decir que ellos sabían, ellos no sabían, pero tampoco podían salir a afrontar a Colombia que no tenían el mando del ELN, que el muchacho les había quitado el mando, les tocó decir que ellos sabían y se reventó la mesa. Ahora, esto también va a reventar la mesa, eso es lo que lleva, la intención que lleva a reventar la mesa, no existe otra. Y que el presidente tiene información de la que no disponemos mucho, información disponible de inteligencia, de agencias extranjeras, de interceptaciones de la Fiscalía, de agencias especializadas, de los negociadores, de las masas, porque así como se les federalizó el Frente Comuneros del Sur, también se les ha federalizado muchas de sus masas en el Chocó no quiere más problemas y quieren decir al ELN que no más, que paren. Claro, ellos están desarmados, los otros tienen fusiles, entonces todos se hacen calladitos, pero en los escenarios de diálogo sí lo dicen.
y eso es un problema bastante delicado. Si el gobierno cede más, ya el gobierno colombiano está a través de sus negociadores con los pantalones abajo, como se dice castizamente. Está arrodillado, el gobierno colombiano está ahí arrodillado porque los negociadores no se han parado fuerte. Un tema con el ELN es que con el ELN en su momento, en los diálogos pasados, cuando los dirigía Juan Manuel Santos y cuando los dirigía el alto, el alto comisionado, allí había presencia de fuerzas militares y nosotros nos parábamos muy duro y se discutía muy duro, sin ser groseros, pero muy fuerte las discusiones para llegar a pequeños acuerdos. Yo vi que esto no iba para ningún lado cuando veo que arrancaron y comienzan de cero. Y nosotros dijimos, pero venga, si es que nosotros tenemos una agenda con ellos, hizo el mismo comando central, el mismo ELN, con un delegado de Pablito, con Carbonell, que estaba ahí delegado de él. ¿Por qué van a comenzar de cero si hay una agenda y nos demoramos 2 años en ponernos de acuerdo en 7 puntos? ¿Por qué no arrancan de los 7 puntos? Ah, no, volvieron a comenzar de cero. Eso no es serio y el gobierno se dejó embaucar. Y ahora pues van a resultar que no, que la población y que más atentados. Entonces lo que vamos a decir aquí es que 5.000 miembros del ELN van a arrodillar a 50 millones de colombianos. Es que los negociadores tienen, y el gobierno tiene que saber a quién representa. Hay que dejar de romantizar este tema y hay que pararse muy serio. Que va a ser difícil, sí, que va a tener un costo político para el gobierno y la paz total también, eso hay que calcularlo. El gobierno está montado aquí en tema de paz total, su principal bandera, y se le está bajando su principal aliado. Y entonces, también aliado de Venezuela y también aliado de Cuba, ¿no? El ELN. Entonces aquí hay un tema de llamadas internas allá desde Venezuela, llamadas desde Canel desde Cuba, y venga, Petro, tranquilo, despacio, no se acelere. Esto tiene solución, déjeme. Por eso es que él trata de frenar. Pero aquí el costo político para Gustavo Petro y su imagen y la fortaleza del Estado y va a ser difícil. Y va a haber discusión interna con la policía y con las fuerzas militares. La va a haber. Eso no es público, pero la va a haber. ¿Por qué? Porque es que es ley. Entonces, ¿cómo así que usted nos dice que no le hagamos nada ni los miremos y entonces ellos vienen a atacar una base militar y nos matan soldados y nos atacan una escuela de niños? Esto genera tensión. Es lo que tengo para decirte. Coronel Soler, a esta hora también se suma a la mesa de colaboradores el doctor Rafael Rodríguez. El doctor Rafael Rodríguez, estamos con la noticia del día y es la ruptura de los diálogos de paz entre el ELN o la posible ruptura, porque no sabemos, el presidente Gustavo Petro un día dice una cosa, otro día dice otra, entre el gobierno y el ELN. El coronel Soler nos estaba poniendo en contexto sobre toda esta situación y las posibilidades que hay de, un lado y de otro con esta situación. Con los buenos días que tiene para decir al respecto o alguna pregunta para el coronel Soler. Muy buenos días, ¿no? Sumamente clara y muy solvente la explicación del coronel. Para mí esto era absolutamente predecible y previsible. Nunca he creído en el ánimo de paz del ELN. Es un grupo de bandoleros disfrazados de verde. Ellos no tienen ideas ni ideales. Esa es una forma de mantenerse y de lucrarse de delitos. El Estado se ha postrado. El coronel lo dijo sumamente bien. El Estado está entregado. El Estado no tiene capacidad negocial. Y esto es el aprovechamiento de la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando realmente no hubo un acuerdo de paz. Es que el país está equivocado. Nunca hubo un acuerdo de paz ni una negociación. Fue una postración del Estado colombiano ante un puñado de delincuentes. Y como eso funcionó, entonces obviamente eso se ha atomizado, se ha fragmentado y cualquier grupo criminal ve en una supuesta negociación la oportunidad, una cantera, una beta para acceder a prebendas. No, Luis Fernando tiene una pregunta al coronel Soler porque él también tiene cosas por hacer, entonces aprovecharlo al máximo aquí en este ratico en Oye Cali. Coronel Soler, entonces, por ejemplo, ahorita con la llegada del gobierno Petro, por supuesto que él ha empezado a favorecer a estos grupos delincuenciales, narcotraficantes, y la expansión de ellos que vemos en los territorios, cómo ha ido cambiando, cómo el ejercicio del presidente o el delirio del presidente, porque es un delirio por la paz, él deliria con que vamos a lograr hacer la paz con este grupo terrorista,
Coronel, ¿cómo ha sido, digamos, en el mapa de la expansión de los territorios? ¿Qué tanto hemos perdido desde la llegada de Gustavo Petro en nuestro territorio nacional? Mire, el tema es bastante delicado para la seguridad nacional, para la defensa nacional, pero para el pueblo, sobre todo para el pueblo colombiano. Yo su pregunta la comienzo a trabajar desde la voy a anclar a esto. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Por qué pagamos nosotros los colombianos impuestos? En una gaseosa, en la gasolina, todos los días, en todo, en la canasta familiar. Pagamos impuestos para que el Estado nos, de acuerdo al contrato social de Rousseau, nos garantice una salud, una educación, pero sobre todo una seguridad. Esa es la tesis de Jean-Jacques Rousseau. Pero la pregunta es, ¿el Estado colombiano está garantizando la justicia y está garantizando la seguridad? Mire, sin seguridad no hay nada. Eso aquí hay que dejar de andar en demagogia. Desafortunadamente, el Estado colombiano ha cedido territorio, ha cedido capacidad militar. Lo primero que hace Gustavo Petro es sacar, un poco provocador y escribiado, que bueno, estamos en mora de que Gustavo Petro reintegre los 70 generales de las fuerzas militares que sacó, porque supuestamente eran guerreristas y él venía por la paz. No eran guerreristas, era que hacían su trabajo. Y desbarató todo el aparato de inteligencia que anticipa todas estas cosas. Con el buen equipo de inteligencia uno anticipa todos estos temas que suceden y con escuchas, con inteligencia de fuentes abiertas, cerradas, con informantes, con recompensas, con los mismos desmovilizados. Uno sabe que están preparados, de ellos mismos uno sabe que están preparando y se anticipa. Pero eso no se aprende soplando y haciendo botella. Eso es un trabajo que para llegar a un general de inteligencia que conozca la calle, que tenga confianza con las agencias extranjeras y le entreguen la información de manera directa y anticipe, se demoran 30 y pico de años. Y llegó y pasó la guaña, 60 y pico generales para afuera. Entonces desbarató el aparato de inteligencia perspectiva. ¿Qué más? Entonces, quedándose sin inteligencia, la fuerza militar puede ser un oso muy grande y los bandidos terroristas pueden ser una abeja pequeña, pero pican al oso en 30 lugares diferentes y lo enloquecen porque el oso está ciego y lento. ¿Y por qué ciego y lento? Los ojos de la fuerza militar son la inteligencia. Acabaron el aparato de inteligencia. Segundo, le pegaron en la movilidad, en las rodillas al oso. Le quitaron los helicópteros, están en tierra la mitad de los helicópteros. Por ahí escuchaba que los van a reparar, que ya hay un presupuesto. Pues claro que requieren reparar los helicópteros, y con eso es que nos metemos al área de retaguardia estratégica. Tercero, las operaciones que habían de judicialización contra estructuras completas no avanzan en fiscalía. Entonces también allí, porque quienes llevaban los casos y los gerentes de casos desde Fuerzas Militares y POL, pues ya quedaron fuera de la organización. Quedó sin anticipación. Y al quedar sin anticipación, sin ojos, sin velocidad, sin capacidad superior a ella, nos amarraron los bombardeos. Eso que Gustavo Petro hizo a través del Ministerio de Defensa de prohibir los bombardeos, pues más difícil todavía, nos la puso más difícil. O sea, nos quitan los helicópteros, nos ponen a andar a pie. Cuando los bandidos los hemos visto andando en Toyota, en el Cauca, en Catatumbo, en el Bajo Cauca, en Arauca, andando en camionetas 4x4 que se roban en las ciudades. ¿O a dónde van a parar todas las camionetas que se roban, las 5 o 6 Toyotas que se roban en Bogotá diarias, las 2 o 3 que se roban en Cali, el norte del Valle? Pues eso van a parar a esas áreas donde están los bandidos. Y los soldados andando a pie. Nos quitaron los helicópteros, nos quitan los bombardeos, a lo que le tenían miedo los bandidos. ¿Y qué más nos quita? Saca un decreto de cese al fuego, por primera vez en la historia, apúntenlo, primera vez en la historia que hay un decreto de cese al fuego en todos los procesos estudiados, más de 24 en el mundo, donde no hay concentración de fuerzas del otro lado, es decir, los dejó andando por Colombia con el fusil en la mano, pero le dijo a las fuerzas militares que no hicieran operaciones ofensivas. Es decir, los dejó en los batallones cuidándose, porque pues el resto son defensivas, es cuidar ahí el batallón o la base o la estación de policía y el pueblo. Y los bandidos libres por Colombia reclutando niños, 370 denunció este año el Comité Regional Indígena del Cauca, y nadie dijo nada. La Defensoría gritó que estaban reclutando a los niños y nadie dijo nada. Y yo cogí y le metí una denuncia a los 3, a Oti Patiño, a Vera Grave y a Jan Cepeda. Allá los denuncié en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ellos firmaron un protocolo hace 8 meses que permite el reclutamiento de menores de mayores de 15 años, o sea, menores de 18. Dejó desprotegido entre 15 y 18 y por haber firmado eso como negociadores, ya lo denuncié a la Fiscalía. Estamos esperando cómo avanzan esos procesos. Pero si no avanzan aquí, yo los denuncio en la Corte Penal Internacional. Eso es un crimen de guerra. Y ellos en representación del Estado no lo podían hacer.
desprotegieron nuestros niños. ¿Y qué pasa? Pues se nutrieron, y estaban en 620 municipios solo el ELN, Hoy está en casi 890, ha crecido su capacidad. ¿Y dónde ha crecido? Donde hay coca. Y que sigan diciendo que no son, la verdad esto suda. Los mapas que les puso la semana pasada la Defensoría del Pueblo solo tienen interés en crecer donde hay oro, petróleo y coca, a donde pueden extorsionar. Entonces allí están dándole más dinero, usted ya los ve más gorditos, buen uniforme, mejor fusil, organizaron su red de milicias, tienen área tranquila en Venezuela, área tranquila en este lado, le pelean a las FARC Arauca, porque la FARC había crecido mucho, entonces la pelean ¿por qué? Por el oro, por la coca, por los pasos fronterizos donde cobran. Le pelean en el norte de Santander, ahí en el Catatumbo, por los 100 y punta de pasos fronterizos donde cobran el paso de los venezolanos que van y vienen por esas trochas. Entonces, pues el ELN ha crecido mucho. Y claro que ha crecido porque el gobierno nacional se lo permitió. Y ahora, 2 años después, entonces dice, vamos a reaccionar, pero entonces voltea a mirar y dice, ay, no, arreglemos los helicópteros, ahora sí, vamos a mirar si de pronto bombardeamos y vamos a de pronto mirar, y la inteligencia no se acomoda de un día para otro. Esto va a costar bastante sangre y de mucho campesino y soldado con minas, y eso, la responsabilidad de esa sangre es de quienes dejaron crecer al ELN. Los dejaron sueltos por Colombia, no los concentraron con el fusil en la mano, reclutando niños, secuestrando, creciendo y organizando su estructura de milicias en las principales ciudades. Crearon un frente urbano. Ese frente urbano hace presencia hoy en la costa pacífica, en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, está metido hacia Santander y haciendo mucha inteligencia en lo que era el antiguo Frente Urbano José María Becerra del ELN, que nos hizo los secuestros del kilómetro 18 y La María, y allá fortalecieron todo eso, que lo sacamos corriendo hasta Nariño después de ese kilómetro 18 y La María, con todos los allanamientos que le hicimos. Hoy ya volvieron y están por ahí dando vueltitas, por si lo ve, por el Jarillón del Río Cali, mirando a ver quién da papaya y haciendo mucha inteligencia. Todo eso lo ha permitido el gobierno de Gustavo Petro. Y no es que uno no quiera la paz, claro, hagamos la paz con el ELN, pero una paz bien hecha. No una paz donde arrodillemos al Estado, porque 5.000 bandidos con fusil no van a arrodillar a 50 millones de colombianos y póngale la firma. Coronel, muchísimas gracias por su análisis, por el contexto que nos da. Lastimosamente no son como buenas noticias esta situación. Lastimosamente hemos perdido mucho espacio en contrarrestar la ofensa delictiva de estas organizaciones, de estos delincuentes, de estos terroristas. Sin embargo, como usted mismo lo dice, pues no es posible que 5.000 delincuentes arrodillen a 50 millones de colombianos. Muchísimas gracias, Coronel Soler, por siempre estar dispuesto aquí a los micrófonos de Oye Cali y ponernos en contexto sobre este tipo de situaciones. No, a ustedes, muchísimas gracias. Aquí estaré siempre. Un saludo muy especial a toda la mesa, a todos los vallecaucanos y caleños. Hay que estar pendiente, no hay que perder la esperanza, ¿no? Es que esto uno tiene que hablarlo en el lenguaje que lo tiene que hablar, porque por andar hablando pasito y con algodones es que el ELN coge impulso. Y ellos están acostumbrados, ellos nacen en Santander, a los santanderianos, están acostumbrados a que se les hable claro, pero se van con lenguaje diplomático pensando que están en Ginebra y a veces no se muestra una radiografía clara. Pero toca avanzar, la fuerza militar y policial recupera las capacidades muy rápido y los soldados están entrenados y capacitados para defender a Colombia, igual que los policías. Hay que liberar las manos a la fuerza militar, autorizar los bombardeos, recuperar la capacidad aérea, autorizar las operaciones ofensivas, y creo que esto puede recuperarse y hay que poner a la ciudadanía del lado bueno de la historia. Muchísimas gracias por la invitación.